lo primero de todo, no sé el rato que lleváis todos ya, que por lo que decía Andrés, ¿no? Ya pasa un ratillo, espero captar vuestra atención, por lo menos media horita más. Seguro que sí. Em, comenzaré diciéndoos también, ¿no? He escuchado un poco el final de la ponencia anterior, todo este tema, ¿no? De cómo buscar trabajo, a qué ofertas echar, ¿no? En cuáles meterte, en cuáles no meterte y tal. Yo os diré, por ejemplo, o sea, yo comencé en este mundillo hace ya muchos años, ¿no? Hace ya 13 años, 2007, tenía cero experiencia en SAP, no sabía ni lo que era, ¿eh? O sea, que fijaos cómo son las cosas. Y un amigo de un amigo comenzó a trabajar en esto y tal, ¿no? Entonces, pues fijaos en InfoJobs, ¿no? En aquel momento, hace un montón, eh, apareció alguna oferta de SAP, pedían experiencia también, pero bueno, buscaban juniors, también, como comentaban, ¿no? Pues un añito de experiencia y tal. Oye, yo allí que eché, me presenté en la entrevista y bueno, pues era para una pequeña formación on the job, ¿no? En el trabajo y tal. Y entraron pues como 10 personas con algo de experiencia y yo. O sea que el mensaje que os quiero dar es no dejéis de echar, ¿vale? O sea, a ese tipo de cosas, oye, que piden un año, que piden tener algo de experiencia en tal, bueno, nunca se sabe. O sea, al final, yo siempre tuve un jefe de aquellas que la verdad que estuvo bastante bien y él siempre me decía que para hacerlo bien en un trabajo, ¿no? Y que te vaya bien hacen falta dos cosas, que son aptitud y actitud. Entonces, si la aptitud la tenéis, la actitud es súper importante en una entrevista también. O sea, que esto llevadlo claro, porque una actitud positiva y una actitud de, oye, o sea, quiero trabajar, tengo ganas, quiero aprender, en mi caso, por ejemplo, en el momento, ¿no? Hizo muchísimo. Entonces, bueno, ahí os dejo la recomendación, hilando un poco con el punto anterior. Y lo que os voy a contar ahora es, en general, todo un poquito más técnico, porque tampoco sé cuánto sabéis de SAP, ¿no? O qué sabéis de SAP. Lo que espero que sí sepáis como mínimo es que SAP es un ERP, ¿vale? Es un Enterprise Resource Planning. SAP es competencia de otros ERPs en el mercado a este nivel. Estaríamos hablando de Oracle. Microsoft tiene uno, pero es enfocado quizá a empresas un poco más pequeñitas. Oracle tiene el suyo propio y compró JD Edwards hace un tiempo también. Y poco más hay en este nivel, ¿vale? O sea, estamos hablando de ERPs enfocados a grandes empresas, ¿vale? Bueno, medianas grandes empresas. Cuando decimos mediana empresa, en España, por ejemplo, o sea, nosotros, los clientes más pequeños que tengan SAP, estamos hablando de compañías que facturan unos 100 millones de euros, ¿vale? 80, 100, de ahí para arriba. O sea, de ahí para arriba lo que queramos, ¿no? Pero de ahí para abajo es más difícil, ¿no? Hay una barrera de entrada ahí que es un poco pues esa parte tanto económica como de implementación y tal, ¿no? Que hace que el cliente objetivo o la empresa que utiliza SAP o que tiene SAP esté un poco en ese rango, ¿vale? O sea, esto para que os hagáis una idea de a quién se dirige SAP o dónde está implementado SAP. Entonces, os cuento súper rápido un poco de historia y como veis ahí os he puesto muy resumida porque esto viene de mucho más atrás, ¿no? Pero bueno, SAP es una compañía que realmente se crea en 1971-72, son varios ingenieros de IBM, ¿no? Que salen y montan este ERP, ¿no? O sea, algo muy básico inicialmente. Ni siquiera era SAP R2, que os estoy pintando ahí. Entonces, SAP R2 nace en el año 80 aproximadamente y desde allí hasta aquí, o sea, en estos 40 años ha habido 4 grandes versiones de SAP. Os pongo esto más que nada para que me sigáis después en el discurso, porque son un montón de cosas y si no, probablemente os perdáis, ¿no? Entonces, desde allí hasta aquí hemos tenido SAP R2, R3, ECC y S4 HANA. S4 HANA es lo más moderno, ¿no? que ha hecho SAP hasta ahora. Y por el camino, o sea, SAP es una ERP, como decíamos, como ERP pues va a cubrir todas las funcionalidades principales a nivel finanzas, logística, almacenes, etcétera. O sea, SAP se compone de distintos módulos, ¿vale? Está MM, que es Materials Management, está la parte de SD, ¿no? Que es Sales and Distribution, tenemos FI, que es Finance. Entonces, son distintos módulos para cubrir las distintas patas, ¿no? Que necesita un negocio pues, para gestionarse. Todo eso está dentro de lo que es ese SAP ERP, que serían esos R2, R3, ECC y S4 HANA que os estoy pintando ahí, pero además, bueno, pues por el camino fueron surgiendo otras necesidades, ¿no? Entonces, sabéis que existen también estos otros softwares que son los CRMs de toda la vida, que es el Customer Relationship Management, SRM, que es Supplier Relationship Management, todo esto son sistemas adicionales al ERP, ¿vale? O sea, no están embebidos.
Y este paso fue como en la época de los finales del 90, principios del 2000, y después, esto ya es bastante más reciente, estamos hablando ya de 2014-2015, bueno, pues SAP, como veréis ahora, históricamente, ¿no? Pues ha sido siempre un ERP bastante pesado. Bueno, y en esta década pues toca actualizarse, ¿no? Entonces ahí ya sacaron nuevas tecnologías, ¿vale? A nivel empresarial para desarrollar un poco más, lo veremos después, son aplicaciones, ¿vale? Sacaron una tecnología nueva que es SAP Fiori, que es en base a lo que se construye todo, ¿vale? Que podría ser el equivalente a un front tipo Angular, Vue, React o similar, ¿vale? Y está también su propio cloud, ¿vale? Que se llama SAP Cloud Platform. Entonces, todo esto que os he contado aquí es para que os empiecen a sonar las cosas. Lo más importante o con lo que os deberíais quedar es que las dos versiones actuales que realmente las empresas tienen son o SAP ECC o SAP S4 HANA, ¿vale? Que es el más reciente, y que además todo esto hoy en día empieza a, fijaros que os he dicho que esto es de 2014, o sea, la tecnología Fiori, UI5 y tal, pero empieza a implementarse ahora, ¿vale? O sea, lo que también tenéis que entender es que en el mundo ERP, a este nivel por lo menos, las cosas van relativamente lentas en cuanto a implantación de nuevas tecnologías, ¿vale? ¿Por qué? Porque se hacen, o sea, normalmente cuando una empresa hace una implantación de SAP son proyectos enormes que cuestan muchísimo dinero y de lo que se trata es de buscar una estabilidad, ¿no? Entonces, cada vez que se introduce un cambio en esa gestión empresarial, es otro proyecto relativamente grande porque hay que probar que lo que has hecho funciona bien, que no has estropeado nada de lo que había antes, ¿vale? Entonces, son proyectos con una metodología eh, relativamente compleja, ¿vale? Pero que lo que buscan al final es esa estabilidad, ¿vale? Entonces, tradicionalmente, en el SAP histórico de toda la vida, teníamos dos roles, ¿vale? O sea, si querías trabajar en SAP, podías hacer dos cosas. O programar en el lenguaje típico de SAP, que es ABAP, que no sé si os suena, pero bueno, esto es muy fácil, ¿vale? ABAP es bastante fácil. Entonces, podías programar o podías ser un consultor funcional, ¿vale? Entonces, esta es una pantalla de SAP de gente que programa en SAP, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, cómo se veía y se ve a día de hoy la parte de configuración, ¿vale? Entonces, ese consultor funcional, su labor realmente es estar de cara al cliente, hablar con el cliente, ver qué necesitan, saber qué opciones tiene SAP, ¿no? De forma estándar, hasta dónde llega SAP, qué puede cubrir de todo eso que el cliente te está pidiendo y a dónde SAP no llega, plantear esos desarrollos, ¿vale? Que después el programador ABAP iba a completar, ¿no? Así se ve SAP, o se ha visto SAP toda la vida. Esto es un cliente Windows. También ahora tiene también cliente Java que se puede instalar en Mac o en Linux, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, básicamente es esto. Esto, por ejemplo, es un pedido de compras, ¿vale? De una compañía. Pues una compañía tenía que pagar el taxi de alguien, ¿no? Y algunos gastos administrativos y esto es lo que es, ¿no? Por ejemplo. Vale. Espero que me estéis siguiendo hasta aquí, que no os aburráis mucho. Y ahora os voy a contar, para que entendáis qué se puede hacer, ¿vale? Os voy a contar cómo es la arquitectura. Este pantallazo, como veis, es nuevo, ¿vale? Esto era de ese famoso SAP R3, el número 3, era porque era una arquitectura de tres capas, ¿vale? En este caso, en aquel momento, ¿no? Esto era a finales de los 90, os digo. Entonces, solo podías trabajar, como os decía, en Windows, ¿no? En aquel momento tenías un servidor de aplicación y por debajo estaba la base de datos, ¿vale? Esto era antes. Este es el nuevo S4 HANA, ¿vale? Aquí, si os fijáis, pues bueno, todo eran, vamos, todas las relaciones entre los distintos componentes eran tecnologías propias de SAP y tal. Entonces, ahora qué ocurre, que ahora que ya tenemos S4 HANA y tenemos este Fiori, es un front JavaScript en el fondo, aquí ya empezamos a tener estándares abiertos, ¿vale? Como OData, que al final es Open Data, son servicios, ¿vale? Que vamos a publicar desde el backend, o sea, desde el ERP hacia el frontend, y tenemos cosas ya un poquito más interesantes, ¿no? Entonces, este Fiori, este frontend JavaScript, perdón, nos va a permitir acceder a aplicaciones SAP desde cualquier dispositivo, en web, en el móvil y tal. Bueno, esto hace 10 años en el mundo SAP era algo como impensable, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que además de esa parte aquí que veis que dice Intelligent Core, ¿vale? Esto es lo que sería el ERP, ese 4 HANA,
que veis que tiene ahí, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Pues toda la parte de finance, procurement, que son compras, recursos humanos, ventas, etcétera. Aparte de esto, SAP en estos últimos años pues ha ido añadiendo otros productos o componentes SaaS, ¿vale? Software as a Service, como son, pues por ejemplo, Concur es para la gestión de gastos de viaje, Ariba es para la gestión de proveedores, compras, subastas, etcétera. Fieldglass es para la gestión de todo el personal externo, ¿vale? Que tengas subcontratado. SuccessFactors, gestión de recursos humanos en cloud. Hybris es un CRM, ¿vale? Es el nuevo CRM que compró SAP y el SAP Analytics Cloud, por ejemplo, es, no sé si habéis estudiado también lo que es un software de Business Intelligence o Business Warehouse antes, ¿no? Eh, también en cloud, ¿vale? Todo esto son servicios SaaS y como veis abajo tenemos un último punto súper importante que se llama SAP Cloud Platform, que es una plataforma abierta para hacer lo que cada uno quiera, ¿vale? Entonces, esto lo que ha permitido es que en estos últimos años se hayan generado nuevos roles o puestos de trabajo o nuevas capacidades, ¿no? Que uno tiene que tener pues, para poder hacer todo esto, porque tradicionalmente, como os había contado, la gente sabía hacer desarrollo ABAP. O sea, en el mundo SAP, normalmente, si cualquiera que lleve 8 o 10 años trabajando, exclusivamente ha programado en ABAP, no ha hecho nada más, ¿vale? En el momento que llegamos a todas estas cosas nuevas, ya estamos hablando de tecnología web, software as a service y ya hacen falta otro tipo de conocimientos, ¿vale? Os lo voy a contar ahora. Vale, hasta ahí os quería contar un poco lo que era infraestructura mayormente y el punto que va a ser súper importante en este momento y en adelante va a ser la integración, ¿vale? O sea, SAP está muy bien, es fantástico, está fenomenal, pero cada vez hay más software fuera de SAP que es muy bueno haciendo determinadas cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, entonces, al final como en SAP tienes toda la información principal y central de tu compañía, lo que quieres es, no vas a dejar de utilizar SAP, pero sí quieres que cierta información se comparta entre tu SAP y otras aplicaciones que te gustaría usar porque hacen algo mejor que SAP, ¿no? Quizá, o que productos SAP. Entonces, por ejemplo, o sea, un ejemplo aquí delante, ¿no? Tenemos Salesforce, por ejemplo. Salesforce es un CRM cloud nativo por excelencia y mucha gente o muchas compañías grandes tienen Salesforce en lugar del CRM de SAP, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan conectar Salesforce con SAP para compartir toda esa información de clientes, de oportunidades, de ventas, facturas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a necesitar una integración importante. Por ejemplo, hay otro producto muy grande, no está en esta foto, ¿no? Pero Workday. Workday es un software de gestión de recursos humanos también enorme, muy bueno y, bueno, pues hay clientes que, oye, prefieren utilizar Workday en lugar de utilizar SuccessFactors de SAP. Y aquí, como veis, hay 1 millón de aplicaciones más grandes, más pequeñas y de todo tipo con las que SAP ahora mismo, ¿no? En este caso es el cloud de SAP, se puede conectar. En el futuro, esto va a ir a más, ¿vale? O sea, cada vez hay más aplicaciones grandes que hacen patas muy concretas de lo que las compañías necesitan, que lo hacen muy bien y que van a necesitar integrar con SAP. Entonces, las capacidades de integración o esos especialistas en integración cada vez más van a ser necesarios en este mundillo, ¿vale? Y bueno, y aquí os pongo nada, solo que veáis un poco lo que es la base, ¿no? El concepto del SAP Cloud Platform es una plataforma web, esto es software as a service, que básicamente lo que te da es la capacidad de extender tu SAP, ¿no? El que tienes on-premise instalado en tu casa, te permite extenderlo en el cloud y habilitar aplicaciones, como decíamos, ¿vale? Nativas web, que puedes consumir desde el móvil, responsive, etcétera, que esto en el SAP tradicional es impensable, ¿vale? Y este SAP Cloud Platform lo que tiene de bueno también es que no partes de cero, es decir, tú no empiezas a desarrollar desde cero, sino que ya tiene una serie de servicios, no sé si llegaría a llamarlos microservicios, porque algunos son macroservicios, pero bueno, tiene una serie de servicios que puedes reutilizar y que puedes aprovechar en tus aplicaciones, ¿vale? Hasta aquí más o menos bien. Voy muy rápido, muy despacio, perdonad porque no estoy mirando además el Ah, fenomenal, todo ok. chat. Muy bien, muy Sí, bien. Sí, mira, sí, bien. ¿os estáis enterando? Sí, Adelante, fenomenal. Muy bien. venga, ok.
Muy bien, vale. Entonces, os cuento, si hay alguna pregunta, Andrés, coméntame, ¿vale? O sea, me paras y me lo dices, ¿ok? Claro que sí. Yo te aviso, sí, todo bien por ahora. Venga, muy bien. Vale, entonces, eso es el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y lo que SAP ahora mismo permite a nivel infraestructura y tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho SAP para poder habilitar toda esta nueva tecnología? Ha ido evolucionando su lenguaje de programación, ¿vale? O sea, ABAP, que es el lenguaje de programación de toda la vida. Todo esto probablemente la mayor parte de las cosas que hay aquí no sonarán a chinos porque pues son cosas muy particulares de SAP, ¿no? Lo que veis, el cuadro de la izquierda que dice Classic ABAP Programming, o sea, ahí teníamos pues BSPs, WebDimpros, etcétera. Eso evolucionó recientemente, ¿vale? Esto es lo que hablábamos, 2014-2015 llegó esto que ellos llaman ABAP Platform, ¿vale? Y ese nuevo programming model para Fiori, y aquí ya tenemos servicios abiertos o data, Core Data Services que se pueden programar en SAP, que al final de forma nativa generan estos servicios o data, que se pueden consumir desde un front, ¿vale? Y donde estamos ahora, que es en lo que veis a la derecha, cuando digo dónde estamos ahora es donde está la tecnología SAP ahora. Clientes que estén en esta versión de SAP hay muy pocos todavía, muy pocos, porque como os he dicho, esto va despacio. O sea, entonces, los clientes nuevos que están implementando SAP ahora están ahí, pero clientes que lleven ya con 10 años con SAP 15 están todavía en la pieza del medio, con suerte. Algunos están en la de la izquierda, ¿vale? Entonces, a la derecha, ¿qué ocurre? Pues que esos Core Data Services que teníamos, que ya empezábamos a ver en Fiori, se han afianzado, los han ampliado, ahora tenemos más capacidad, ¿vale? De generar esos servicios o data con diferentes etiquetas. O sea, ahora mismo, con una CDS de estas, que no deja de ser como una query SQL, más o menos, para que nos entendamos, grande, pero una query SQL, tiene capacidad de etiquetado de campos y tal. Entonces, con esa CDS, que no deja de ser una query SQL, y esas etiquetas, serías capaz de mostrar ahora mismo, o de pintar una aplicación Fiori en cosa de 20 minutos, ¿vale? Porque de forma dinámica, en base a esas etiquetas, él ya sabe los nombres de los campos, los textos, en todos los idiomas, cómo tiene que pintar el dato, en qué formato, si es Estados Unidos, dónde va el punto de las monedas, dónde va la coma, etcétera. Todo eso lo haces con una sola CDS, que no deja de ser, como os digo, una query un poco grande, ¿no? Vitaminada, podríamos decir, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, el lenguaje de programación ABAP ha evolucionado muchísimo, muchísimo, y hay mucha gente, muchos programadores ABAP que todavía están muy atrás, ¿eh? O sea, que no han llegado a este punto y muchos no saben ni qué se puede hacer. O sea, no sé, recientemente dimos una charla en la USAP, en la Asociación de Usuarios de SAP, y mucha gente todavía no sabía lo que eran los Core Data Services, los CDS, que esto lleva desde 2014-2015, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Y esto lo quería pintar para que comparéis, ¿no? Básicamente ahora el nuevo SAP, ¿no? Este S4 HANA con Fiori se ve así. Esto es web, esto es Fiori, o sea, esto está basado en ese Front UI 5 y todo lo que hay detrás, o sea, los datos que se están pintando aquí realmente están en ese backend, en ese SAP S4 HANA o ECC, ¿vale? Que es donde se están almacenando todos los datos pues de la compañía. ¿Ok? Una aplicación ahora se ve así, ¿vale? O sea, esto es, por ejemplo, pues en este caso estamos viendo los detalles de un material, ¿no? De una entrega, de una delivery. O sea, hemos pedido algo, nos lo van a entregar y aquí ya tenemos, ¿no? Pues de un vistazo, repito, esto es interfaz web 100%, JavaScript, y lo que estamos viendo aquí, pues son todos los datos de esta entrega, pero pintados mucho más bonitos a como los veíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos todo esto? Y aquí es donde obviamente vais a entrar vosotros. O sea, entiendo que a nivel empresarial, pues, o sea, lo clásico, ¿no? Es siempre desarrollo Java, por ejemplo, o sea, aplicaciones empresariales, se sigue haciendo mucho, o sea, Java se sigue trabajando bastante. A nivel web, obviamente, pues hay otras 1000 tecnologías, ¿no? Que también se utilizan ahora. Pero bueno, aquí por comparar, ¿vale? O sea, y en lo que a SAP se refiere, desde que estamos hablando de este SAP Cloud Platform o tecnología cloud, ahora para SAP o en este Cloud Platform ya podríamos programar, si oye, pues sabemos un montón de Angular, pues se puede programar en Angular. Si sabemos de, pues lo mismo, o sea, React o cualquier otro front, podemos utilizar Fiori o no. O sea, no es necesario utilizar Fiori, puedes usar otros fronts. A nivel de orígenes de datos, pues tradicionalmente SAP siempre ha tenido una base de datos que se llama MaxDB,
las mayores instalaciones eran con MaxDB y con Oracle, ¿vale? Ambas. Y SAP hace unos años, esto también es importante, quizá os afecte relativamente menos, pero bueno, o sea, SAP sacó una nueva base de datos que se llama SAP HANA, que no sé si la habíais oído alguna vez, que es una base de datos con tecnología in-memory. Lo que quiere decir básicamente es que la mayor parte de los datos de la base de datos de consumo habitual están en memoria RAM. No sé, porque os hagáis una idea, nosotros aquí en el servidor que tenemos aquí en la oficina, que es pequeño, tenemos, o sea, nuestro servidor tiene 128 gigas de RAM, ¿vale? O sea, para que SAP funcione medianamente fluido. Son más grandes, ¿eh? Las instalaciones con SAP ahora. Entonces, al final, lo que te da que esa base de datos sea in-memory es que el acceso a los datos es increíblemente rápido, ¿vale? Entonces, ahora mismo, con esta pantalla Fiori que yo os he enseñado aquí, toda esta parte, ¿no? Los datos que vemos ahí, ¿no? De Managed Sales Orders, por ejemplo, valor de ventas. Oye, pues tenemos ahí 47.000 euros, ¿no? En 46.900. Sales Orders Fulfillment, pues cuántos pedidos de venta tenemos que tengamos que resolver incidencias, 20.500 euros, ¿no? El 88,8% de los pedidos de venta están confirmados. Todos esos datos se han calculado en el momento, para pintarte la pantalla. Y esta pantalla te la pinta en cuestión de muy pocos segundos, ¿vale? Entonces, esto es exclusivamente factible si el cliente está utilizando esa base de datos HANA que permite esa velocidad. Si no, es impensable, es absolutamente imposible. Porque no, o sea, por norma general, si no, ¿no? Lo que se solía hacer era almacenar todos estos indicadores y refrescándolos, ¿no? Cada X minutos o cada X horas, pero o sea, esto es live en el momento. Para pintarte esta pantalla se están haciendo todas las consultas necesarias a la base de datos HANA y todos los cálculos online, ¿vale? Que esto igual decís, jo, es poca cosa, pero igual es que no sabéis la cantidad de datos de la que estamos hablando, ¿eh? O sea, no sé, por ejemplo, por poneros datos, nosotros una de las cosas que más hacemos es automatización de las facturas de los proveedores, ¿vale? O sea, un proveedor nos manda una factura a un cliente y nosotros implementamos un software integrado en SAP que lo que hace es coge la factura, el PDF, se lo lee, extrae los datos, los almacena, los contabiliza, ¿no? En FI. Tenemos clientes que tienen más de 2 millones de facturas al año. Y tenemos clientes que llevan 15 años con SAP. Esto solo en una tabla, un objeto, facturas de proveedores, ¿vale? O sea, si extendemos esto a pedidos de venta, solicitudes de pedido, maestros de materiales, etcétera, o sea, la cantidad de datos de la que estamos hablando es terrible. Entonces, hacer esos cálculos online es una pasada, ¿vale? Entonces, lo que os digo, ¿eh? O sea, esto, base de datos HANA, ¿vale? Y ahora también, que antes no se podía, ¿no? Antes tenías que programar dentro de SAP, dentro del SAP UI en Windows, y ahora puedes utilizar Eclipse, puedes utilizar VS Code, o sea, el Visual Studio Code, que seguro que lo conocéis. SAP ahora tiene también su propio IDE de programación, que es el SAP Business Application Studio. Entonces, bueno, se ha abierto bastante, ¿no? En este sentido, o sea, antes, cuando tú hablabas de SAP, hablabas exclusivamente de ABAP. Desde que tenemos el SAP Cloud Platform, hablamos también de otros lenguajes de programación, ¿vale? Y por último, lo que os quiero contar, hilando un poco con lo anterior, es que para toda esa gente, ¿no? Que no conoce todos esos lenguajes de programación modernos, como SAP vio básicamente que estaba costando mucho, ¿no? Generar aplicaciones web en Fiori y tal, lo que SAP hizo fue adaptar ese programa, esa programación ABAP, ¿no? Ese lenguaje ABAP, y han creado lo que llaman el RAP, ¿no? O sea, ellos tienen como dos framework de programación. Uno es el CAP, el Cloud Application Programming Model, con tecnologías de programación web actuales que conocemos, y ahora tienen también el RAP, que es el ABAP RESTful Application Programming Model, que básicamente es la alternativa ABAP a lo anterior, ¿vale? Y esto nos permite, como os decía antes, desde código ABAP, con esas CDS, montar esas aplicaciones web en muy poquito tiempo y sin conocimientos de JavaScript en muchos casos y tal, ¿vale? O sea que ahora tenemos las dos opciones. Esto siempre, ojo, estamos hablando de cuando estamos programando para Fiori o el Cloud Platform, ¿vale? Y por resumir, ¿vale? De todo esto que os he contado, o sea, de cosas en qué se puede trabajar en SAP, ¿no? O qué podemos hacer en SAP, pues lo histórico sigue existiendo, o sea, se puede programar en ABAP como toda la vida, podéis ser consultores funcionales, hablar con el cliente, entender lo que quieren, configurarlo en el sistema, pero se han abierto nuevas ventanas, ¿vale? Entonces, ahora para programar en Fiori, se está empezando a demandar cada vez más, o sea, está cogiendo tracción, podríamos programar, como decíamos, ¿no? En ABAP
incluso 100% ABAP, si alguien no tiene el Cloud Platform, cuando hablamos de Cloud, hablamos del Cloud Application Programming Model, RESTful Application Programming Model, de ABAP también. Podemos ser especialistas en SAP Cloud Platform. Hay muy poca gente que sepa todo lo que se puede hacer en el Cloud Platform porque es una bestialidad. Y ahora también, pues cada vez está ganando más peso la parte de integración, ¿vale? SAP tiene, os he listado ahí porque sé que os acabo de inundar a terminología nueva probablemente, o sea, estaréis más perdidos que la hostia, espero que no sea demasiado, pero bueno. A nivel de integración, SAP tiene otros varios productos que son SAP PI-PO y el SCPI, que es el SAP Cloud Platform Integration. En fin, o sea, PI o PO es Process Integration o PO es Process Orchestration, ¿vale? O sea, orquestación de procesos o integración de procesos y tal. Son productos, ¿eh? Todo esto son productos que se instalan en su servidor, que tienen su configuración, su interfaz, etcétera. O sea, si no sabíais lo grande que es SAP, SAP es una bestialidad. O sea, el mundo SAP, yo llevo 13 años y cada día descubro cosas nuevas, o sea, de productos enteros, que desconocía que existían. Entonces, bueno, con esto espero que os hayáis hecho una idea un poco de hasta dónde llega el mundo SAP. Y bueno, o sea, he dejado un par de slides solo para contar mínimamente lo que hacemos, aunque tampoco es relevante, ¿vale? Pero lo que nosotros hacemos es, en general, ¿no? O sea, ¿a qué nos dedicamos? Por poneros un ejemplo, ejemplos de qué se puede hacer en SAP, ¿no? Sobre SAP, que es lo que os decía, pues ese software de gestión empresarial para compras, finanzas, etcétera, nosotros lo que hacemos es meter capas nuevas de automatización para todo lo que SAP realmente no cubre, ¿no? Entonces, gestión documental. Pues está muy bien que tú tengas SAP para toda tu parte tradicional, ¿vale? De pedidos, de ventas, etcétera, pero oye, es que ahora quiero adjuntar una factura, quiero adjuntar X documentos a tal pedido o a tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es dar o poner una parte de inteligencia en todo eso que SAP no tiene. Automatización de facturas recibidas, que era lo que os estaba comentando antes, ¿no? Pues desde que llega la factura, sin que ningún usuario la toque, puede acabar contabilizada directamente. Que esto, en volúmenes altos de facturas, pues es obviamente una pasada. O sea, estamos hablando de mucho tiempo perdido, ¿no? Por las empresas en general para llevar a cabo ese trabajo. Nos dedicamos también a factura electrónica, o sea, es de las cosas que más, además, estamos intentando potenciar. Estamos haciendo integraciones, como os decía antes, por ejemplo, con varios portales, ¿no? O sea, de portales B2B, business to business, de relación entre empresas, para emitir y recibir factura electrónica desde SAP. Reporte de impuestos, ¿no? Pues en todo el planeta ya sabéis que esto del fraude es relevante. En España también, ¿no? Pues hace un par de años, por ejemplo, en España surgió una normativa nueva que se llama el suministro inmediato de información, por la que todas las empresas debían reportar sus datos de impuestos de forma electrónica, ¿no? Vía web service y tal. Entonces, la agencia tributaria publicó unos servicios web a los que tú tenías que llamar, ¿vale? Y pasarle tu información. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí, lo que hacemos, por ejemplo, pues es implementar otra pata dentro de SAP que extrae los datos de los módulos de finanzas, compras y ventas y los envía a la agencia tributaria, ¿vale? Y el último punto que os comentaba ahí, las redes B2B, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, pues trabajamos con un partner que se llama TradeShift y lo que hacemos es integrar SAP con TradeShift, ¿vale? Que es otra de esas compañías, pues como Salesforce o como Workday que os he comentado antes, ¿vale? Dicho todo esto, como os decía, pues nosotros no hacemos solo SAP porque en los tiempos que corren hacer solo una cosa, bueno, para empezar, probablemente sería aburrido después de tanto tiempo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo ya en esto. Y es verdad que te das cuenta, ¿no? Que pues hay otros softwares que hacen ciertas cosas mejor. Y bueno, pues en ese entorno nos movemos, ¿no? O sea, buscamos básicamente compañías que nos gusta cómo hacen las cosas o creemos que tienen un enfoque de futuro correcto, ¿no? O sea, de hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va el mundo, los estándares abiertos. Intentamos buscar, por ejemplo, pues TradeShift, somos partners suyos porque apuestan por una plataforma abierta de desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos gusta bastante y nada más.